Vamos a ponerse de pie para dar inicio a la sesión. En nombre de la patria, se abre la sesión. Y de Dios. Bien, señora secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, tenemos documentos en la cuenta. Sí, hay dos documentos en la cuenta. Hay una comunicación de fecha 17 de mayo del año en curso desde la Registradora Pública del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, señora Lorena Escobar, quien, por especial encargo del presidente de dicha institución, señor Luis Ramírez Palma, expresa que tal entidad se encuentra recabando los antecedentes necesarios de forma tal de entregar a la brevedad la opinión técnica requerida por la Comisión acerca del proyecto de ley que modifica la Ley de Tránsito en diversas materias. Lo anterior, sin perjuicio, manifestar la disposición de la organización para asistir a la sesión de la Comisión donde la iniciativa sea discutida. El segundo es un oficio de fecha 25 de mayo del presente del secretario general de la Junta Aeronáutica Civil, señor Jaime Binder Rosa, mediante el cual responde el oficio enviado por esta comisión, indicando que el organismo que encabeza comenzó a generar estadísticas de los reclamos desde el año 2011 hasta el año 2017, a partir de la información presente en las bases de datos del Servicio Nacional del Consumidor, SENAC. En esa línea resalta que de los 7 años examinados se transportaron más de 122 millones de pasajeros, reportándose a su vez un total de 44.645 reclamos en SENAC, lo que constituye un porcentaje de un 0,04% respecto del total de personas transportadas. Por último, adjunta los respectivos informes consolidados en donde se especifican dichas cifras desde el año 2011 hasta el año 2017. Eso serían los documentos. Gracias, señora secretaria. La verdad es que respecto de la respuesta, habíamos conversado en la comisión, no solamente respecto a las denuncias presentadas a CERNAC, sino también información sobre los mecanismos por los cuales un usuario de transporte aéreo puede hacer el reclamo al interior del aeropuerto o a la línea aérea. Mecanismo actualmente extremadamente dificultoso porque implica salir del lugar de embarque e ir al segundo piso donde tienen la oficina de la aerolínea para estampar un reclamo. Por lo tanto, todos hemos sido testigos innumerables veces que esos reclamos los usuarios no pueden presentarlo porque no hay las condiciones para hacerlo. No van a perder el vuelo por presentar el reclamo. Por lo tanto, pedirle que nos pueda hacer también, en este caso, CERNAC, respecto de la evaluación que tienen de los mecanismos dispuestos para los usuarios para que puedan efectuar los reclamos correspondientes, es decir, las facilidades, en mi opinión, prácticamente inexistentes en los aeropuertos de Chile para que los usuarios puedan hacer este reclamo, además de la carencia absoluta de información al respecto. No hay ningún letrero indicativo que oriente a los usuarios dónde pueden presentar sus reclamos. Y del mismo modo, a la Dirección de Aeronáutica Civil, respecto de los problemas que se han generado por motivo de condiciones climáticas, fallas en los aviones, que han alterado el normal funcionamiento de los vuelos comerciales. Y asimismo pedimos una información relacionada con los estacionamientos, con la concesionaria de los aeropuertos, que es una concesionaria privada, por cuanto han habido también múltiples veces que hemos recibido reclamos respecto al funcionamiento de los estacionamientos, ya sea por dificultades de acceso o de impedimento para dejar pasajeros en el caso del terminal Pudahuel Arturo Merino Benítez, donde en la práctica es imposible dejar pasajeros en el tercer piso. Así lo mencionamos, señora secretaria, y pediría que pudiéramos profundizar la información. Senador García Huidobro. Gracias, presidente. Saludar a nuestra ministra, a nuestro subsecretario, y a quienes nos están acompañando en el día de hoy. Yo quisiera pedirle, presidente, si pudiéramos poner en tabla también una petición de las agrupaciones de taxis colectivos del país, en que su festividad es el día 15 de agosto, y lo que nos están solicitando es poder tener, para este 15 de agosto, poder obtener aprobada esa ley. Entonces, si es posible, también ponerla en tabla en el momento que tengamos quórum. A ver, no hay ningún problema poder acceder a esa petición de ponerlo en tabla, aun cuando habíamos conversado con el Ejecutivo, disculpa, voy a dejarlo, respecto de que es solamente los taxis colectivos, no es el tema de los taxis. El taxi colectivo. Claro, entonces,
respecto, después los taxis legítimamente van a reclamar su día también del taxi. Eso, en esa línea no pueden faltar días del calendario para poder establecer los días de diversas actividades, todas muy importantes para quienes las desarrollen, especialmente los taxis colectivos, que en el sur de Chile son, en muchos casos, el principal medio de transporte de la gente, en muchas ciudades del sur del país. Por lo tanto, no tengo ningún problema, senador, de acceder a su petición y ponerlo en tabla. Vamos a concordar con Secretaría y ahí poder escuchar de manera oficial la opinión del Ejecutivo, si le parece. Perfecto. Bien. Quisiera, entonces, entrar al motivo de esta sesión, que tiene por objeto poner en debate y en estudio el proyecto de ley que modifica el Fondo de Apoyo Regional contemplado en la Ley 20.378, que crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros, boletín 11.575-15. A esta sesión han sido invitados y agradecemos su presencia permanente a la señora ministra de Transporte y Telecomunicaciones, señora Gloria Hutt. Bienvenida, ministra, como siempre, acompañándonos en el debate de los proyectos. Para nosotros y para todos los parlamentarios es muy importante que los ministros estén acompañándonos, como lo ha hecho usted, de manera permanente en el debate de nuestros proyectos de ley. Al subsecretario de Transporte, don José Luis Domínguez, que también nos ha acompañado. Gracias por estar presentes, a fin de señalar los planteamientos del Ejecutivo en esta iniciativa. Además de ello, se encuentran presentes y agradecemos su presencia a la Federación Nacional de Uniones Comunales de Adultos Mayores de Chile, que preside don Eleazar Vargas y que además nos acompañan junto a representantes de la región del Biobío, presidente comunal don Juan Ochipinti Concepción. ¿Está bien? Bien. El presidente comunal, señor Gubernaldo del Mar de Penco, presidente comunal, señor Manuel Soto, San Pedro de la Paz, presidente comunales Héctor Godoy y doña María Arriagada de Hualpén, director señor Bartolomé Col, Talcahuano, directora señora Lilian Lever de Coronel, director son Hugo Sangüesa de Hualqui y el asesor y director de la Casa del Adulto Mayor de la comuna de Penco, don Cristian Melo. Bienvenidos todos ustedes, por cuanto claramente el proyecto dice relación expresa, y quiero señalarlo, ministra, el año pasado se firmó un protocolo durante la discusión de la ley de presupuesto, y si bien es otro gobierno, se firmó un protocolo con parlamentarios de todas las bancadas. Este protocolo, que se firmó durante la tramitación de la ley del último presupuesto, señaló claramente 3 puntos que dicen relación con el correcto balance del uso del fondo regional, y el proyecto mismo quiere diferenciar entre lo exclusivamente orientado al transporte y aquellos de conectividad y desarrollo regional. Esa es la idea, porque hasta ahora están juntos y ha sido muy difícil y todavía no tenemos la información, esperamos poder avanzar en ese sentido, cuánta plata se ha invertido en iniciativas orientadas al transporte directo de los usuarios y de los servicios y cuánto se han destinado a la conectividad y al desarrollo regional, que puede ser iniciativas de todo orden, de ello financiar los proyectos de desarrollo de hospitales, como ha sido en algunos casos en la región del Biobío. Por eso, de que en esta discusión de la ley, este protocolo de acuerdo que suscribió un número importante de senadores, incluye lo siguiente: a garantizar los recursos del Fondo de Apoyo Regional para que puedan destinarse a proyectos de inversión que estén directamente vinculados a iniciativas de transporte sin afectar a otras en curso. B, establecer para dicha finalidad se recoja la opinión de la autoridad sectorial respectiva, es decir, que las autoridades, los ministros respectivos, sean consultados ante las asignaciones. Y C, disponer con cargo al fondo de asignación regional que éste pueda otorgar subsidio de transporte cuyo efecto deberá incorporarse en la rebaja de tarifa, en especial para los adultos mayores. Se incluye también el transporte escolar, es decir, un subsidio directo respecto de los montos de que están pagando tanto los estudiantes como los adultos mayores en todos los servicios de transporte colectivo del país. Es por eso que quiero ofrecer la palabra a la señora ministra a fin de que pueda iniciar su exposición. Señora ministra, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quiero partir la sesión saludando, por supuesto, a los parlamentarios, miembros de la comisión,
y a todos los representantes de adultos mayores, especialmente veo de la región del Biobío, y a don Eleazar Vargas, que representa a una agrupación mayor. Así que muchas gracias por estar acá, porque la opinión de ustedes es fundamental para avanzar en esta iniciativa. Me acompaña don Juan Carlos González, mi jefe de gabinete ministerial, José Luis Domínguez y nuestro asesor legislativo. Hemos preparado esta presentación para dar información que nos parece relevante respecto al impacto de estas rebajas y de la situación actual de los beneficios que reciben en transporte los adultos mayores. Juan Carlos, si podemos avanzar. Partimos con una descripción de la estructura del subsidio del transporte público y cómo se distribuye, que es una de las incógnitas y de los objetivos que nos ha pedido principalmente el presidente de la comisión que despejemos. Sin el ánimo de despejar cada uno de los ítems en los que se gasta, me parece importante entender cómo se distribuye este subsidio. El subsidio está establecido por la Ley 20.378 y tiene tres componentes importantes. Uno, que es el subsidio permanente, y es aquel que nos permite mantener funcionando los servicios licitados en distintas regiones, y ese va directamente a rebajas de tarifas, como vamos a ver en un momento más. Hay un subsidio transitorio que permite también inversiones y, por ejemplo, desde ahí se obtienen fondos para renovación de buses y se hacen otras mejoras. Eso está todo definido, esas dos componentes, en la ley original que se aprobó en el año 2010, de haber sido, porque a nosotros en 2010 nos correspondió poner en marcha esa ley. En los dos casos, como ustedes ven, los montos son idénticamente iguales para región metropolitana o Transantiago y regiones. 221.111 millones de pesos en el subsidio permanente, tanto para Santiago como para regiones. 209.473 millones de pesos, tanto para Santiago como para regiones. Posteriormente, dado la situación financiera del déficit, se aprobó una ley que permitió un aporte especial, que fue un aumento de este monto de subsidio y que incrementa en 127.224 millones, tanto en Santiago como en regiones. Y esos son los montos totales disponibles con los cuales se trabaja actualmente. Lo que va a regiones, básicamente del subsidio permanente, lo administra la División de Transporte Público Regional, que depende del Ministerio, y se dedica a programas de fortalecimiento al transporte regional. Esto permite financiar, por ejemplo, todos los servicios de conectividad austral en barcazas, los servicios de transporte público licitados en las regiones, los servicios de transporte rural, transporte escolar, zonas aisladas. Tiene una serie de líneas para que tengan un orden de magnitud. Tenemos más de 2.000 contratos en ejecución en este momento financiados con estos fondos. También desde estos fondos se financia infraestructura que yo llamaría infraestructura menor, tiene que ver más bien con paradas y con acceso a los paraderos. En fecha más reciente, debe haber sido alrededor de 2013, se comenzó a asignar parte de estos fondos también a transferencias para desarrollo de ferrocarriles, particularmente cuando se desarrolló el proyecto Santiago-Rancagua y los estudios de ingeniería para Santiago-Melipilla. Por ley, el remanente, después de todos estos usos de los recursos, va o se llama FAR, Fondo de Apoyo Regional. Y el aporte al FAR es una cantidad que en la actualidad son 55.823 millones. Si ustedes ven en el recuadro gris a la derecha abajo, hay dos partes.
una parte que son 336.697 millones que vienen directamente de la suma del subsidio transitorio a regiones y el aporte especial, más otra que viene del remanente de este aporte a regiones. Eso nos da un total de 392.520 millones. Me parece importante que mantengamos en la mente estos 392.000 millones como cifra de referencia para las cifras que vamos a ver en el resto de la presentación. Quiero agregar que durante la campaña presidencial, el presidente Piñera nos pidió analizar la posibilidad de servicios gratuitos de tarifa en el transporte público para adultos mayores. Y me tocó a mí hacer ese cálculo. Hicimos el cálculo para el total, que daba una cantidad muy grande que voy a mostrar después, y se decidió hacer un segundo cálculo, porque yo quiero aquí agregar una información adicional. En mi periodo entre 2010 y 2014 yo fui subsecretaria de Transporte y recibí muchas veces a grupos de adultos mayores planteando esta necesidad. Y me acordé que el planteamiento principal que hacían era poder ir a los exámenes médicos y a los consultorios. Entonces, dado que el monto inicial era tan alto, le propuse al presidente por qué no vamos a lo que es más crítico y vamos avanzando de a poco, pero partamos con lo que es más indispensable. Y afortunadamente encontramos estadísticas de frecuencias de asistencia de adultos mayores a exámenes médicos. Con lo cual yo pude calcular el número de viajes anuales que tendrían que financiarse con ese propósito. Y se propuso entonces la devolución del pasaje a todos aquellos adultos mayores que lleguen en transporte público y por motivos médicos. Es decir, en los mismos consultorios, en las clínicas donde corresponda, porque esto es transversal. Esto era gratuidad para el viaje de todos los adultos mayores de 65 años a fines médicos. Y eso es lo que se calculó, y por eso es que tenemos este caso A y el caso B. El caso A corresponde a ese cálculo. Y eso es del orden de 11 viajes al año, son 22 pasajes porque es ida y regreso. Esto estamos hablando de promedio, porque hay personas que viajan más, otros que viajan menos, otros que van en auto, pero en promedio lo que necesitamos financiar para tener el presupuesto que cubra esta necesidad se calcula a partir de eso. En el caso B se consideran todos los propósitos. Actualmente tenemos estadísticas de la cantidad de viajes por año que realizan los adultos mayores y son del orden de 55 viajes por año. Esto con todos los propósitos, como digo, no solo los fines médicos, sino todos los que están registrados como pasaje de adulto mayor. Y eso significa 110 pasajes considerando ida y regreso por año. También tenemos que tener en cuenta que hay casos en los que hemos rebajado tarifa como consecuencia de la incorporación de servicios a estos subsidios que mencionaba inicialmente, y la rebaja de tarifa produce un aumento en el número de viajes. En el caso, por ejemplo, que tenemos medido, una rebaja del 50% en la tarifa aumenta más o menos 35% el número de viajes, porque obviamente si uno tiene un consumo que baja su precio a la mitad, tiende a consumir un poco más de ese bien. Y en ese caso llegaríamos a aproximadamente 149 pasajes por año en una situación de rebaja tarifaria, no de gratuidad, pero de rebaja. Para estos dos casos, en el caso A, que era solamente para servicios médicos, sin incluir región metropolitana, se requieren 15.000 millones de pesos, incluyendo región metropolitana 29.000 millones de pesos por año. En el caso B, que es considerando todos los propósitos y gratuidad en los viajes, sin incluir región metropolitana son 107.000 millones, incluyendo región metropolitana 205.000 millones. Aquí es donde quiero volver al número que les pedía retener del comienzo de los 397.000 millones, porque esos 397.000 financian todo lo que está mencionado acá. Y la rebaja solamente
llegaría a 205.000, es decir, se lleva una cantidad muy importante de los recursos y aquí estamos frente entonces a la necesidad de decidir qué se hace para este financiamiento. Me parece importante también recordar qué cosas se están cubriendo, porque dentro de los montos que se están dedicando a el financiamiento de las zonas licitadas, por ejemplo, en todas las licitaciones se consideran rebajas a adultos mayores. Las rebajas de adultos mayores en zonas rurales equivalen al 50% del valor del pasaje adulto. Eso ya se está recibiendo y se da para 800 servicios terrestres en zonas rurales. Eso en 2017 cubrió a 106.000 usuarios de estos recorridos. También existen nuevos servicios subsidiados marítimos, fluviales, lacustres, ferroviarios y aéreos en zonas aisladas. Y todos esos tienen una rebaja a los adultos mayores, tal como está indicado antes. En general, cada vez que se asigna un subsidio, se asigna contra una rebaja de tarifa que beneficia tanto a los escolares, porque ese es el concepto básico del subsidio, como a los adultos mayores. En zonas urbanas también hay una importante asignación de beneficios. El sistema, por ejemplo, de buses urbanos en Punta Arenas recibe un subsidio anual de zonas extremas de 3.564 millones de pesos y tiene un 50% de rebaja para la tercera edad. Por otro lado, existen algunos buses licitados como Iquique Alto Hospicio o Rancagua que tienen 20% de descuento a la tercera edad y la mayor parte de los viajes en Gran Concepción tiene 40% de descuento a la tercera edad. Tengo que decir que en este caso ese 40% se financia como un aporte directo de los operadores, no directamente del subsidio. Y por otra parte tenemos una herramienta que no está en las zonas licitadas, sino que justamente se aplica para regular las zonas no licitadas, en que se entrega un subsidio a los operadores y les permite también entregar una rebaja a los adultos mayores. Nosotros estamos empezando ahora a aplicar subsidios. Hay uno que me tocó inaugurar a mí en Castro hace más o menos un mes y estamos implementando ese mismo mecanismo en distintos lugares de Chile. Creemos que con estos antecedentes tenemos un panorama de la cobertura, pero también del costo que tenemos que abordar para dar este beneficio. Nuestra postura es que el beneficio sí es muy importante y tenemos que ser responsables en la forma en que esto se aborda. A nuestro juicio, esto es un beneficio de corte social, es decir, debería ser tal como hay una serie de beneficios especiales que van al grupo de adultos mayores, la rebaja o el descuento o la gratuidad del transporte público debiera estar en esa línea y no necesariamente financiada con los recursos que van dedicados al subsidio al transporte público, porque ese subsidio originalmente se concibe como una corrección del subsidio cruzado entre los escolares y las tarifas adultos. Si miramos además la proyección, que la voy a mostrar en un momento, del crecimiento de este grupo, se ve que no tenemos ninguna posibilidad en el futuro de seguir financiando o de ni siquiera comenzar, pero peor seguir financiando en el largo plazo este beneficio desde esta fuente de financiamiento. Existen estudios que respaldan esta misma conclusión y podría perfectamente incorporarse dentro de los beneficios que tienen los adultos mayores a través de Senama o, por ejemplo, a través del Pilar Solidario. En el caso de la forma de pago es bastante más fácil en Santiago porque hay tarjeta automática y uno puede personalizar y puede dirigir el subsidio a las personas que más lo necesitan. Y eso es algo que esperamos también implementar en el resto del país. Me parece importante que tengamos también una noción de las cifras de proyecciones. El grupo de adultos mayores
sobre 60 años en el país era en 2002 un 10,8% del total. ¿Juan Carlos? Sí. Para 2017 es el 15,8%. Para 2030 el 23% de la población chilena va a tener más de 60 años. No solo ocurre que aumenta el número de adultos mayores, sino además de más de 60 años, los dos estamos aquí en ese mismo nivel, es un grupo que está todavía muy activo y cada vez va a estar más activo porque hay mucho mejor acceso también a la salud, hay más interacciones, hay más conexión, de manera que no es un grupo que antes se llamaba, si ustedes se acuerdan, el sector pasivo. Estamos bastante lejos de eso. La probabilidad de que un adulto mayor mantenga una vida activa y siga viajando y siga consumiendo esto que estamos previendo, que son pasajes de transporte público, es cada vez más grande. Y si miramos la siguiente lámina, vemos que a 2050 se proyecta que 30% de los adultos mayores, de los adultos van a ser mayores de 60 años. Y tal como baja, si ustedes ven, 30% de la población, perdón, 30% de la población van a ser mayores de 60 años. Si uno mira el gráfico de arriba a la derecha, la curva azul representa el grupo de 0 a 14 años y ese es el que va decreciendo. El grupo en la línea roja representa el grupo del porcentaje de 60 años y más y ven ustedes la forma en que aumenta. Entonces tenemos que tener esto también en cuenta cuando se calcula el monto que el Estado compromete para este beneficio, porque tenemos una situación compleja, tanto porque hay una posibilidad de trasvasije de escolares, porque disminuye esa población, y esos también tienen un subsidio, pero el crecimiento de la población mayor de 60 años es muy importante. También hay una proyección importante hacia el año 2025 de cómo cada vez, que es lo que se llama el envejecimiento de la vejez, no, antes, ese. A la izquierda abajo ven varias líneas en este gráfico. La de más arriba representa el grupo de 60 a 64 años y entre 2010 y 2025 pasa de poco más de 650.000 personas a casi 1.200.000. Es un incremento muy significativo. Todos los demás grupos crecen en la misma forma y hay un aumento muy grande del grupo de más de 80 años. En un gráfico que me tocó preparar hace pocos días, me llamó la atención además que las mujeres de más de 85 años van a ser un grupo predominante hacia el año 2030 o 40. Pero muy predominante. Y eso muestra, bueno, que las mujeres resistimos más, pero también que hay grupos de los cuales tenemos que preocuparnos por su bienestar, porque a los 85 años, posiblemente en 20 años más, va a ser muy fácil vivir sano, cosa que ahora es más difícil, pero son grupos que tienen una proyección de crecimiento y de estabilidad y de contribución todavía a la actividad nacional muy grande. Y acá está lo que les comentaba en el último gráfico a la derecha, la feminización de la vejez. La línea roja muestra los grupos de mujeres, de adultos mayores, y la línea azul los hombres. Entonces las mujeres van creciendo a una tasa mayor, con una longevidad mayor que los hombres en el tiempo. Y eso significa también, y hay una cosa bastante natural, las mujeres tomamos una serie de roles dentro de las familias que posiblemente a lo largo de los años no abandonamos, y que significa que también nos movilizamos más. Las mujeres somos y seguiremos las que vamos a hacer las compras, la visita, las coordinaciones con la familia. Entonces hay un impacto, que es lo que quiero marcar aquí, de la proyección de esta inversión social
de la cual tenemos que hacernos cargo y tenemos que tomar decisiones sobre los montos, sobre el criterio, sobre los propósitos para los cuales se va a cubrir y principalmente sobre el origen de los fondos. Según las cuentas que nosotros tenemos, los recursos de la Ley de Subsidio al Transporte Público no permitirían responsablemente financiar esta gratuidad de los pasajes. Ni siquiera en la propuesta que nosotros hemos hecho de gratuidad del pasaje para fines médicos está considerado que los fondos salgan de esta ley. Está previsto que sean un beneficio social a través del Ministerio de Desarrollo Social. Así que queremos dejar estos antecedentes para discusión de la comisión y quedamos, por supuesto, disponibles para responder cualquier consulta que tengan. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, ministra. Vamos a dar inicio oficial a la comisión, ahora que se completó el quórum. Ha llegado el senador Francisco Chaguán, que estaba en comisión de zonas extremas. Así funciona, hay que estar a veces en dos lugares al mismo tiempo por coincidencia. Quiero ofrecer la palabra a los senadores. Senador Alejandro García Huidobro. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los clubes de adulto mayor, la Unión Comunal de Adulto Mayor de la 8ª región, Federación Nacional, y también aprovechar, ya que esta sesión está siendo televisada por la televisión del Senado, saludar a todos los clubes de adulto mayor del país, porque la verdad que cada día tenemos mayores cantidades de actividades y ojalá mayor integración de mujeres, porque en algunos casos los adultos mayores prácticamente son puros mujeres o realmente tenemos puros hombres, así que mayor integración. En primer lugar, agradecer la exposición de la señora ministra y recordar que este proyecto nace justamente de una decisión que tomamos un grupo transversal de parlamentarios en el presupuesto anterior, porque vimos que sin duda y que tenemos hasta el día de hoy dudas reales respecto a la transparencia del uso de los recursos de la ley espejo. Y en ese sentido, cuando se aprobó por parte del gobierno anterior el apoyo a los adultos mayores en la región metropolitana, especialmente en el metro, nosotros vimos una tremenda discriminación hacia las regiones y hacia el resto de los adultos mayores de Chile. Y por lo tanto nosotros pusimos una condición y se firmó un protocolo con el Ejecutivo de entonces con el fin de que se garantizara que esto iba a ser absolutamente equitativo y ampliable a todo lo que son los adultos mayores del país. Y en ese sentido, creo que por lo menos este proyecto avanza en el camino correcto con el fin de cumplir un compromiso que existe, pero en todo caso creo que tenemos que hacer algunas consultas que son muy importantes. Lo primero, señor presidente, respecto de la información que nos da la señora ministra por años, solamente información de la área urbana. Y nosotros tenemos zonas rurales y los costos para el adulto mayor en las zonas rurales muchas veces son mayores que en las zonas urbanas, porque justamente el costo para llegar a los consultorios, el costo para llegar a pagar la pensión o lo que significa la vida normal de ese adulto mayor que está en las zonas rurales, la verdad que esa cifra sería importante si el Ministerio nos pudiera entregar algo más completo, porque solamente nos está entregando respecto a zonas urbanas y estamos dejando afuera lo que es la transparencia en las zonas rurales. Yo no sé si estoy equivocado en eso porque dice viajes por año de adulto mayor solo áreas urbanas y ahí viene la información. Por otro lado, es consultar una duda que tengo a la señora ministra respecto de lo que dice que en parte del proyecto, estos proyectos no podrán superar el 30% total de los recursos que el fondo considere para la misma. Sería interesante consultarle qué va a pasar con el 70% restante. Eso me da la impresión, quedo dudoso respecto de estas cifras. Por eso, señor presidente, yo creo que, en primero que nada, empezar a trabajar este proyecto y de alguna manera entendiendo que el espíritu
está bastante concordante con lo que está presentando la señora ministra. Ojalá avanzar lo más rápidamente posible con el fin de que podamos tener esta garantía y este apoyo a todos los adultos mayores del país sin discriminación, como está sucediendo hoy día entre la región metropolitana y lo que es nuestra región a quienes representamos. Gracias, presidente. Gracias, senador. ¿Quiere ofrecer la palabra a la señora ministra? Sí, solamente aclarar y pedir una disculpa, porque dice solo áreas urbanas, pero el caso A está calculado para todo el país. En el caso B, los datos de base provienen de áreas urbanas, pero el cálculo también es para todo el país. Solamente que tomamos, por ejemplo, cuando dice que aumenta el 35%, eso viene de un ejercicio en un área urbana, pero el monto está calculado para todo el país. Y en el caso A me consta porque lo calculé yo misma, así que sé que es todo Chile. ¿Borramos el tema? Sí, por favor. Sí, mi disculpa. Bien. Senador Francisco Chaguán, tiene usted la palabra. Señor presidente, yo creo que sería útil también, respecto a este proyecto que es absolutamente necesario desde el punto de vista de cómo se invierten, como lo decía el senador García Huidobro, los fondos FAR, que en definitiva se permita que en definitiva la ley de efecto espejo del Transantiago vaya con recursos que permitan subsidiar justamente la demanda. Y en ese contexto es que yo quiero pedir también, presidente, que podamos pedirle al Ministerio de Desarrollo Social que pueda estar presente, porque este es un tema que excede concrece la voluntad del Ministerio de Transporte. Creemos que acá hay que comprometer al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Desarrollo Social. No me cabe la menor duda que obviamente el Ministerio de Transporte va a jugarse por una materia como esta, pero requiere que finalmente los que manejan la billetera del país, y particularmente el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social, se pueden comprometer con este proyecto. Este es un proyecto que nosotros hemos levantado desde las regiones. Acá los senadores que estamos presentes hemos señalado claramente que tiene que haber una rebaja del pasaje para el adulto mayor, tal como se ha practicado, por ejemplo, desde el punto de vista del metro en la región metropolitana. Y uno dice, mire, uno es de regiones. Acá debemos tres senadores de regiones. ¿Por qué el resto de los chilenos y el resto de los adultos mayores de Chile financia el pasaje o subsidia el pasaje a los adultos mayores de la región metropolitana? ¿Que acaso hay adultos mayores de primera y segunda clase? Esa es la respuesta que nosotros necesitamos saber del ministro de Hacienda y del ministro de Desarrollo Social. Y por lo mismo, presidente, dos cosas. Uno, si podemos oficiar a ambos ministerios, pero además si podemos invitarlos, porque los ministerios de Hacienda, los ministros de Hacienda son reacios de venir a estas comisiones porque tienen que finalmente a poner disposición y dar la cara respecto de la urgencia de políticas sociales como esta. Y lo mismo respecto del Ministerio de Desarrollo Social, que no me cabe la honra, también va a empujar, pero si somos capaces de empujar a ambos ministerios, más el Ministerio de Transporte, podemos lograr finalmente que el subsidio llegue finalmente a aquellos que usan el transporte público y no discriminar entre adultos mayores de primera y segunda clase. Lo mismo ocurría hasta ahora desde el punto de vista del subsidio al transporte público para el transporte rural, que logramos finalmente incorporarlo con un esfuerzo importante. También un grupo de senadores que los que estamos presentes logramos extender el subsidio al transporte público también al transporte rural y también al transporte menor. Y fue un esfuerzo importante que se hizo durante el primer gobierno del presidente Piñera, con un esfuerzo transversal de senadores. Pero respecto a esta política, que creemos que es necesaria y tiene el apoyo sustantivo de esta comisión, esperamos finalmente que el ministro de Hacienda y el ministro de Desarrollo Social puedan concurrir a esta comisión. Si le parece, presidente, poder acordar aquello y, en definitiva, darle seguimiento, porque de poco nos sirve finalmente la buena voluntad del Ministerio de Transporte si no está apoyado por los recursos de la billetera fiscal. Ha dicho, señor presidente. Gracias, senador Chaguán. Entiendo que lo podemos acordar así, invitar al ministro a quien él determine Desarrollo Social. Claramente este es un subsidio que tiene una finalidad precisa y definida de aliviar una condición social de los adultos mayores, independientemente que también, dado el articulado del mismo proyecto, introduce modificaciones
que tienen que ver con, por cierto, el transporte y el sector privado de transporte. Yo quiero solo recordar de que el artículo, este es un proyecto de ley de artículo único que tiene varios numerales. Entonces, el numeral número 1, ministra, reemplaza iniciativas de transporte, conectividad, por iniciativas de infraestructura o de mejoramiento del transporte. Yo tengo entendido que esto incluye también la aplicación de los procesos de modernización del transporte público en regiones mediante un subsidio, que es la denominada chatarrización, que significa apoyar a los empresarios para que puedan modernizar sus buses para así brindar un mejor servicio. No hay otra posibilidad de mejorar el servicio que no sean máquinas nuevas, acorde, ergonómicamente adaptadas a las necesidades crecientes de los usuarios, de todos los usuarios, incluyendo la tercera edad. Y en el numeral número 2, que en mi opinión es clave, se instala un inciso tercero nuevo. Los gobiernos regionales, quiero recordar que a partir del 2020 van a ser electos popularmente el gobernador regional, pero entiendo que los gobiernos regionales, incluyendo los CORE, el gobierno regional, en coordinación con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, previo informe de los CEREMI, podrán incorporar recursos de este fondo en los convenios y contratos que establezcan en conformidad a los artículos 3, letra B y 5, entiendo que son contratos establecidos con el sector privado de transporte, mediante las licitaciones respectivas. Podrán entonces modificar tarifas de adultos o adultos mayores y mejorar estándares de servicio, siempre y cuando dichos instrumentos no tengan una vigencia superior a lo establecido en el artículo 3º transitorio de esta ley, la acabo de consultar. Esto es el 2022, es decir, no podrán ser superiores al 2022. Estamos hablando de la ley original, la 20.378. Entonces, tenemos un proyecto que va a establecer una vigencia con tope a esa fecha y luego, en la letra B del mismo artículo, del mismo numeral, se establece que los gastos de cualquier región en estos proyectos no podrán superar el 30% del total de los recursos que el fondo se considere a sí misma. Y es una restricción. ¿Sí, Sal? Esa es la duda que tenemos planteada. Entiendo que la podemos aclarar. Para eso, bueno, y mediante reglamento de los ministerios de transporte, el artículo transitorio, siempre las leyes tienen artículo transitorio, mediante reglamento, y eso es nuevamente la ministra, y de Hacienda, incorpora Hacienda, Ministerio de Transporte y Hacienda, se regulará la operación y condiciones de los fondos que el Gobierno regional incorpore para modificar tales tarifas de adultos mayores o mejorar estándares de servicio. Entiendo, ministra, que el detalle que usted nos hacía respecto a la proyección del crecimiento de los adultos mayores de aquí al 2030 va a haber un 23% de la población total de adultos mayores, y entiendo de su posición de que en definitiva mantener un subsidio con esta tasa de crecimiento puede generar condiciones de falta de financiamiento o un esfuerzo que el Estado y el Ministerio de Hacienda deberá evaluar. Solo digo de que en este artículo transitorio lo que hacemos, de aprobarse tal como está, es que va a haber un reglamento que va a regular entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda la operación y condiciones de los fondos que el Gobierno regional incorpore. Yo solo quiero hacer un llamado, aquí habemos senadores de regiones, de que al final del día la capacidad de los gobiernos regionales nuevamente vuelve a estar supeditada al centralismo, porque si en definitiva el reglamento, ministra, que va a determinar todas las condiciones de operación de los fondos van a estar dadas por el Ministerio de Hacienda. Y yo les quiero contar una cosa que nuestros adultos mayores saben. Todos los ministros de Hacienda son cortados por la misma tijera. Ayer estudiaban en Harvard, en Princeton, sean comunistas o sean de la UDI, sean de derecha o sean de izquierda, se comportan más o menos igual. O sea, casi igual. Yo diría igual. No tiene mucha diferencia. Y lo hemos comprobado en los hechos igual, ¿cierto? Hay unanimidad entre los senadores que al final, no importa dónde vengan, se comportan igual. Entonces, yo quiero prever cómo se va a comportar el ministro, que en el reglamento tiene que definir cómo se hacen las operaciones y las condiciones de los fondos, restándole a los gobiernos regionales, dejando a los gobiernos regionales la condición de decirle, mira, pero hay un reglamento dictado por 2 ministros que me condicionan como yo los opero y los manejo. Entonces, este va a ser un tema de discusión, ministra, lo anticipo, toda vez de que uno entiende que la economía, pero si hay fondos, hay un monto establecido. Yo puedo
decir, bien, si yo voy a gastar más de lo que el fondo me permite y voy a endeudarme y luego pedir, no, estamos hablando de los fondos que ya están asignados. Y la verdad es que cada región sabe dónde tiene que gastarlo, porque los adultos mayores están organizados en cada región y cada día más hay organizaciones de ciudadanos que defienden sus derechos, capaces de influir por los mecanismos oficiales, mediante la ley del lobby, mediante la presión, mediante la movilización, para que los gobiernos adapten aquello. Me preocupa el tema de dejar esto supeditado al ministro de Hacienda, más que por sector de transporte. Es decir, el problema está en Hacienda. Ministra, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Quisiera hacer algunos comentarios. Ciertamente la participación de los 3 ministerios es muy importante. Tal como decía, lo vemos nosotros como un beneficio social. A nosotros nos importa mucho, además, buscar un equilibrio, porque el rol del Ministerio de Transporte, en este caso, es promover la mejora de los sistemas de transporte. Y nosotros queremos avanzar en inversiones, por ejemplo, en modos de pago electrónico más eficientes que permitan también destinar beneficios directamente a través de una tarjeta, o buses más modernos, servicios que realmente satisfagan las necesidades de las personas. Y entendemos en esa dirección el uso de estos recursos. Cuando miramos los montos que se requerirían del orden de casi un poquito menos de 400.000 millones y el 30% son 120.000, pero la necesidad son 200.000, no alcanzaría ni siquiera para partir. Me preocupa eso porque en la medida que estos recursos del subsidio de transporte público se dediquen a este fin, que está perfectamente justificado, pero cuando los recursos son escasos hay que tomar algunas decisiones. Y nos importa mucho la mejora de calidad de los servicios de transporte público. Para el país es un interés prioritario que todos sigamos usando transporte público, que no aumente el número de autos, que las calles se puedan usar bien, que podamos caminar bien. Hay varias consecuencias adicionales al envejecimiento de la población. Una población con más edad necesita también espacios de caminata mucho más seguros, veredas amplias, buenas iluminaciones, buena señalización. No estamos pensando solamente en que los vehículos sean más cómodos, sino que de verdad circular por las ciudades para los adultos mayores sea mucho más seguro de lo que es ahora. Y por eso es que para nosotros fortalecer el transporte público con todas las facilidades adicionales que eso implica, con paradas seguras y más confortables, con accesos más protegidos, es bien importante. Y nos importa mucho también entonces que esa política pública tenga su financiamiento asegurado y podamos avanzar en esa misma dirección. Quiero también comentar una segunda cosa. Y es que si bien los gobiernos regionales reciben los fondos del FAR, este Fondo de Apoyo Regional, ese fondo viene junto con los fondos nacionales, con el FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y los gobiernos regionales pueden decidir libremente qué hacer con esos recursos. Ellos ponen los recursos y lo que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos de que existan suficientes objetivos de inversión y proyectos que mejoren el sistema de transporte. Los gobiernos regionales no pueden decidir sobre las tarifas y eso sí es un punto bien importante, porque incluso si este fondo fuera dedicado a una rebaja de tarifa, no es el gobierno regional el que lo puede hacer. Entonces, también es un tema de discusión que tendríamos que tener en cuenta en este contexto. Senador García Huidobro. Señora ministra, conversando con el senador Chaguán, y me reuní la semana pasada con la Federación de Buses de la región de O'Higgins, y había una preocupación bastante grande por el atraso en el pago del subsidio de chatarrización. Y eso es complicado, porque en el fondo se crea una desconfianza y han tenido que entrar estas personas a pagar intereses en algo que en el fondo ya se había asignado, pero el pago no ha estado en el momento correspondiente. Recién se están pagando esa chatarrización de hace 6 meses atrás o más. Yo quisiera saber si efectivamente esto a nivel nacional o solamente fue en mi región.
Sí, eso depende de cada gobierno regional, porque el fondo de chatarrización es una decisión que toma el gobierno regional y los fondos se les traspasan a los gobiernos regionales, entonces las situaciones pueden ser distintas. Lo que nosotros hacemos, eso sí, es cuando hay este tipo de atrasos, hacemos las gestiones a través de nuestros Ceremis con los gobiernos regionales para apurar esos pagos. Bien, gracias, ministra. Quiero ofrecer la palabra a don Eleazar Vargas, presidente de la Confederación Nacional de Uniones Comunales de Adultos Mayores, que es la mayor organización de los adultos mayores en Chile, recientemente creada. Don Eleazar, tiene usted la palabra. Presidente, muchas gracias, honorables senadores. La verdad, las cosas que están al frente de los personeros del Estado, prácticamente de este gobierno, que en este minuto les va a tocar ver la carga que es del Estado, es muy interesante para mí, en forma muy personal. Nosotros partimos formando nuestras organizaciones por las necesidades de los adultos mayores en la 8ª región el año 2012. Y hemos concretado a través de Chile, con 13 organizaciones, federaciones regionales, el 10 de enero de este año, y hemos formado la Confederación Nacional de Uniones Comunales de Adultos Mayores de Chile, a través de lo que es el trabajo conjunto con Senama. O sea, queremos seguir coordinando el trabajo del Estado con los adultos mayores. Pero qué interesante escucharla a usted hoy día, en que definitivamente usted piensa que las aspiraciones de los adultos mayores de igualdad, porque los adultos mayores somos exactamente iguales, el que gana 80, el que gana 600, las necesidades en el transporte son exactamente iguales. Y nos preocupa en cierta medida cuando usted dice, les preocupa el mejoramiento. Sí, a nosotros también nos preocupa el mejoramiento. Y qué gusto nos daría para la región del Biobío que hoy día escuchar, por ejemplo, que en el mejoramiento que se piensa de transporte ya se esté pensando en un metro que elimine los automóviles en la región del Biobío, que ojalá sea de Tomé a Lota, de tal manera de separar definitivamente tanta movilización de autos que tenemos, porque definitivamente el transporte público, desgraciadamente, no ha sido capaz de garantizarnos transporte para los adultos mayores, y eso usted lo conoce perfectamente, porque la movilización no está preparada para transportar sillas de ruedas, especialmente en nuestra región, y si no empezamos a preparar el país para los próximos 5, 10, 15, 20 años, lo vamos a encontrar prácticamente con adultos mayores en la calle, esperando de que alguien los pudiese transportar. Eso por una parte. Segundo, quiero decirle que efectivamente, como Confederación Nacional, nosotros hablamos de los adultos mayores en general. La petición se va a mantener y la vamos a mantener como derecho. En Chile se han firmado 27 derechos y de esos derechos el transporte es parte de los derechos que los adultos mayores vamos a seguir exigiendo al país como derecho. Quiero decirle, ministra, que con el respeto que realmente me merece, yo sé que ustedes han hecho estudios mucho más allá de las necesidades que nosotros vemos cotidianamente, pero mientras toda persona que piense jubilar dentro de los próximos 10 años, que va a pasar de pobreza, y si sigue el sistema a miseria, yo creo que eso también hay que medirlo. Hay que medirlo porque hoy día nadie quiere jubilarse. Tenemos un ejemplo, el IPS, dentro de los pagos que tiene más de 780.000 personas que le paga menos o le entrega menos de 80.000 pesos. De tal manera que con esa cantidad de vida que se proyecta, que usted también la está proyectando, si no compatibilizamos algunos beneficios para los adultos mayores, simplemente como usted dice que con el beneficio de ahora de ir al médico va a haber un beneficio,
En nuestra región, desde los puntos que existen, yo no sé cómo una persona podría identificarse para poder llegar al médico con el beneficio. Uno, del Alto Biobío, llegar a Los Ángeles o tener que llegar a Concepción. No sé si los empresarios, si no hay ley, porque Chile definitivamente, si no tenemos las cosas legalizadas, no se cumple. Y también muy bien visualizada. De tal manera, ministra, que para mí es un orgullo estar poder planteándole los derechos que los adultos mayores vamos a plantear hoy y lo vamos a seguir planteando mañana. Queremos definitivamente lo que el mundo está dando. Lo que pasa es que definitivamente Chile se quedó muy atrás para mirar el envejecimiento de este país. Y si no lo hacemos ahora, con compromisos, que a lo mejor, como usted dice, no se pueden cumplir, pero si empezamos a visualizar de que algo podemos hacer, yo creo que los adultos mayores recién vamos a ver que efectivamente la proyección que ustedes hacen de los adultos mayores de aquí al 50, donde vamos a hacer aproximadamente un 30%, y donde yo le puedo decir que de ese 30%, el 10% de ese 30% va a ser casi discapacitado. Y si Chile no se prepara para tener sillas de rueda con ¿cómo se llama? Eléctrica, para poder, vamos a tener, fuera de un mal servicio público, vamos a tener empobrecidos adultos mayores que no van a ser capaces de salir de sus casas. Y en vez de ir al médico, como usted dice, van a preferir quedarse en sus casas esperando que la carroza los pase a buscar. La proyección que como adulto mayor yo veo y estoy trabajando por los adultos mayores es que el envejecimiento en Chile tenemos que tomarlo con más delicadeza, con más proyección, porque aquí estamos los que estamos en Concepción, en la región del Biobío, y vemos que a las 6 de la tarde llegar a Concepción o salir de Concepción es casi imposible. Y es cosa de ver, y ese es un problema de transporte. Por lo tanto, si en transporte hay alguna base para que el transporte mejore, para que los adultos mayores con los bajos, yo no les llamo sueldo, discúlpenme, les llamo estipend de que el Estado da. Y si solamente hacemos las cosas mirando en la miseria, creo que estamos equivocados en el trabajo que estamos haciendo. El trabajo que se debe hacer por los adultos mayores es con todos los adultos mayores. Y debe empezarse a trabajar hoy, y en eso, senador, y todos los senadores les agradezco que nos escuchen. Nosotros nos hemos formado simplemente para defender la proyección de otros, que van a ser los adultos mayores del mañana. Nosotros, ya la carroza sabe cómo va a llegar al nivel de nosotros, pero los del mañana no sabemos cómo van a ser llevados. Por lo tanto, esa es la conclusión que yo saco, por eso estoy aquí, les agradezco que nos escuchen, pero los adultos mayores solamente les garantizo que la política chilena, el Estado chileno, le debe no solo mucho, sino que se despreocupó en su tiempo. No la culpa a usted, no culpa a las autoridades de ahora, pero culpémonos todos que no nos fijamos que el envejecimiento a Chile llegó y tenemos que verlo cómo lo solucionamos. Muchas gracias. Gracias, senador. Bien. Quiero agradecerle, don Eleazar, su intervención. Quiero ofrecer la palabra a don Cristian Melo, asesor y director de la Casa del Adulto Mayor de Penco. Don Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Sí. Sí, está alimentado. Ahí está. Ahora, disculpe. No hay que no. Presidente, muchas gracias. También aprovecho de saludar a los senadores presentes. Senador Alejandro García, don Francisco Chaguán, ministra.
Bueno, mi nombre es Cristian Melo, soy director de la Casa del Adulto Mayor de la comuna de Penco. También pertenezco a la única mesa de encargados de adultos mayores de Chile, de la provincia de Concepción. También participamos asesorando y cooperando con esta gran federación de adultos mayores, que son un ejemplo para todos los adultos mayores de Chile. Bien lo dijo don Eliezer Vargas, ha costado mucho trabajo formar esta federación. Nuestros adultos mayores durante muchos años se han sentido desprotegidos, se han sentido muchas veces no mirados porque no salen a las calles. Acá usted tiene personas que no salen a marchar, personas que no hacen tomas, pero sí personas que han dado una vida completa a esta sociedad y deber del Estado proporcionarle mínimo, ahora que estamos en la Comisión de Transporte, un transporte de calidad. Cabe recordar que en la provincia de Concepción tenemos varias comunas que tienen un subsidio en el pasaje rebajado. Y aquí me quiero aprovechar la oportunidad de saludar a un vecino de la comuna de Penco, senador Alejandro Navarro, presidente de esta comisión. Quiero saludar al señor José Mesa, que en paz descanse, que fue el primero que instauró el pase del adulto mayor en Chile. Él era un empresario de la empresa Ruta Las Playas de nuestra comuna y él de manera gratuita instauró este pase con su tarjeta de presentación. Bueno, nuestros adultos mayores gastan por lo menos un tercio, ministra, un tercio de su presupuesto en el transporte, lo cual es un fuerte impacto en la economía familiar. Debemos entender, nosotros entendemos que todo esto depende de la economía, el tema de la rebaja a nivel nacional. Los recursos siempre son escasos, pero creo que es necesario para todos nuestros adultos mayores que de una vez por todas el Estado se haga parte de esta necesidad tremenda que existe no solamente en la región del Biobío, sino en todo el país. Me alegra mucho que senadores de todos los colores políticos estén de acuerdo con esto. Me alegro que el gobierno del presidente Sebastián Piñera también esté preocupado de esta materia. Así que espero, señora ministra, espero, señores senadores, que esto no sea un proyecto, como dice acá, sin urgencia. Que no sea esto una foto. Que esto en realidad nuestros adultos mayores necesitan beneficios reales. Porque tengan la seguridad, y acá lo saben los senadores, lo saben los diputados, son ellos los que se levantan a las 7 de la mañana y van a votar los días de la elección. Son ellos los que tienen una educación cívica de verdad. Son ellos los que lo eligen a ustedes. Creo que debemos ser responsables también con ellos. Muchas gracias, senadores. Muchas gracias, ministra. Gracias, don Cristian Melo, director de la Casa de Adulto Mayor de Penco. Se ha incorporado también don Jorge Soria Maquiavelo, senador. Ha llegado un gran aliado, don Eliezer, para exalcalde de Iquique, a la Comisión de Transporte, miembro titular de la Comisión de Transporte. Yo quisiera preguntar a la señora ministra lo siguiente. Tenemos la próxima semana una sesión el 6 de junio en donde está invitado la Federación de Taxibuses de todo Chile. Y el objetivo es ver el tema de los perímetros de exclusión, pero también los aspectos derivados de la aplicación de los fondos respecto del beneficio que tienen los empresarios del transporte público al respecto. Han confirmado su participación ya diversas regiones, particularmente la región del Biobío. Vienen las 4 federaciones, tanto de la provincia de Concepción como de la provincia de Arauco, dado los problemas que los perímetros de exclusión, la no licitación o el problema de tarifa ha suscitado. Así que va a haber una continuidad de este proyecto de ley, porque aquí en el fondo están las asignaciones para aquello. Pero quiero destacar lo siguiente. Cuando aprobamos las leyes del Transantiago, este año, ministra, la ministra fue subsecretaria del anterior periodo del presidente Sebastián Piñera, ya vamos a superar los 1.000 millones de dólares. El año pasado fueron 900 y tantos millones de dólares, que cada año 900 millones de dólares se ponen en la región metropolitana. De allí el surgimiento de la ley Espejo. Cuando esto se planteó, dijimos aquí tiene que haber equidad
de carácter nacional. En la región metropolitana vive el 40% de la población nacional y el otro 60% vive en regiones. Y no parecía justo de que se destinaran este volumen enorme de recursos solo a la región metropolitana, sino que también tenía que haber una ley espejo que replicara el mismo beneficio, la misma cantidad repartida entre todas las regiones. Entonces, lo que tenemos ahora dentro de este año es una nueva definición de la ley que permite funcionar el Transantiago. Había un proceso de licitación de la misma. La ministra, llegada a su cargo, paró el proceso de licitación y entró en revisión de todos los antecedentes. La pregunta que nos hacemos es si efectivamente eso va a aumentar el costo o lo va a disminuir. Todo indica que lo va a aumentar. Ojalá que no fuera así. Está en debate aquello. Los empresarios colombianos han dicho que no pueden mantener las máquinas, y usted, ministra, lo sabe, es cosa de ver, las máquinas en Santiago son un desastre, sucias, mal equipadas, neumáticos desgastados, choferes estresados. Y, ministra, le quiero recordar, yo presenté un proyecto de ley para hacer el Día Nacional de los Conductores del Transporte Público. Y Marcos Cuadra fue un dirigente que se quemó a lo bonzo. Esto es poco conocido. Hace 3 años atrás se quemó a lo bonzo porque la línea en que él trabajaba, el Transantiago, lo denostaba, lo despedía a sus trabajadores y se quemó en la línea señalando: me quemo por mis compañeros, por esta empresa insensible. Son más de 16.000 conductores en el Transantiago de Chile. Y cuando se hizo la ley, se hizo, es decir, un conductor que solo va a manejar, no va a costar pasaje, solo va a manejar. Y va a tener contrato, cosa que una situación muy irregular en todo Chile de los conductores. Faltan conductores. Están trabajando 8, 10, 12, 14 horas al día. Y si tuvieran que cumplir estrictamente lo legal, tendríamos que parar 1/3 de los taxibuses de Chile. Porque efectivamente faltan conductores. Es un desempeño, un oficio que no está bien valorado por aquellos que conducen, por las condiciones precarias laborales que tienen. Entonces, este debate que viene sobre el Transantiago va a tener que incorporar, ministra, necesariamente el tema de las relaciones laborales para que los conductores manejen tranquilos y sus derechos estén salvaguardados. Pero quiero decir una cosa, esos recursos están ya fijados y se van a fijar. Y por lo tanto, mantenemos un elemento, independientemente de la variable de crecimiento etario, es decir, que van a subir los adultos mayores en Chile, en algún minuto, para el 2050, van a haber más adultos mayores que niños. Ya la producción de niños ha bajado enormemente. Aquí los vecinos que nos acompañan de la provincia de Concepción, familias antes eran de 16, de 15, de 18 hijos, 9 hijos, 4 hijos, hoy día 1 o 2 cierra la fábrica. Eso pasa y por tanto tenemos un tema distinto. Pero los recursos del Transantiago o se van a estabilizar o van a crecer. Ojalá que crezcan, pero allí hay un monto garantizado. ¿Qué quiero decir? Que mientras tengamos el Transantiago subsidiado por el Estado, hay un monto destinado en ley espejo para estos objetivos. Y por lo tanto es un monto fijo. Y, ministra, la pregunta es, en la proyección que usted hizo respecto del crecimiento, ¿esto está en relación al monto proyectado para el Transantiago para los próximos años? Porque esa misma población adulta también va a hacer uso del Transantiago, o sea, por lo menos el 40%, y por lo tanto no debiera haber alteración porque está incorporado a un proceso que ya está, ¿me explico?, del proceso del Transantiago. Y creo que los procesos de negociación, de licitación en el resto del país, como la ley lo dice, pueden estar incorporados el elemento de tarifa diferenciada dentro del proceso de licitación. Esto va a ser la próxima sesión, en torno a que vamos a ver los perímetros de exclusión, porque son el reemplazo de las no licitaciones. No ha podido haber solo en 2 comunas, Castro y no me acuerdo la otra, solo de Chile había solo 2 comunas donde ha habido existencia de los perímetros de exclusión, pero son 2 de las 345. Por lo tanto, vamos a tener en la próxima sesión la posibilidad de verlo en profundidad. Pero la pregunta en concreto, ¿cuál es el monto asegurado que tenemos de acuerdo a la ley de Transantiago para estos efectos? Porque se nos establece que no más del 30% podrá ser ejecutado en otras obras adicionales. Por lo tanto, tenemos un 70% de la ley espejo garantizado. ¿Hay alguna proyección de aquello? Porque si hay una cosa que no podría variar, es ese 70%. Respecto a la proyección, incluso en el tiempo. Presidente. Ministra, o senador García, luego la ministra, si me permite, ministra. No, yo prefiero acumular la pregunta, ministra. En primer lugar, presidente, dentro del protocolo de acuerdo que nos acaba de llegar,
porque era importante, y está la firma suya, la nuestra y la de los parlamentarios del periodo anterior. Hay una parte que es bien importante que ojalá lo pudiéramos solicitar ahora. Dice que la Subsecretaría de Desarrollo Regional informe trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto los gastos de inversión desglosados por región que se realicen con cargo al Fondo de Desarrollo Regional. Yo creo que es muy importante si pudiéramos solicitar esta información y si esto ha llegado, ese informe a la Comisión Mixta de Presupuesto. En segundo lugar, consultarle a la ministra respecto de las cifras que nos da respecto de la región metropolitana, porque para asistir a los servicios médicos se habla de 29.000 millones de pesos. Eso sería... pero la consulta es si esto está incluido, los costos que hoy día tiene el metro en el transporte público del adulto mayor o no. O esto sería adicional a lo que hoy día está financiando el metro. Eso nomás, presidente. Señora ministra, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Respecto a la pregunta del senador Navarro sobre la proyección del monto disponible, como vimos antes, el monto que va a regiones está definido en distintos componentes y su consumo depende de la cantidad de proyectos que los gobiernos regionales definan. Como el Fondo de Apoyo Regional es el remanente después de la dedicación de los fondos a esos proyectos, es un monto variable, porque dependiendo de lo que cada gobierno regional defina, es el monto que queda. Y ese monto es el que va al Fondo de Desarrollo Regional y se invierte en los proyectos que los gobiernos... Es un poco circular esto, que los gobiernos deciden. De manera que no es tan fácil proyectar, porque uno tendría que tener la proyección en el largo plazo de en qué se va a gastar el resto de los dineros. Y eso no siempre está, porque hay algunos compromisos que se van adquiriendo anualmente. Así que la proyección más cercana que tengo es el monto que podría estar disponible con el tope del... Si fuera todo como está ahora, el tope serían 100.000 millones para destinar a este fin, pero calculamos que la necesidad son 205.000. Entonces tenemos un desbalance importante. Por supuesto que uno podría hacer algunos ajustes y los subsidios que ya se están entregando podría considerarlos dentro de esos montos. Aquí estamos considerando el monto total. Así que se puede hacer un ajuste y ver cuánto es el adicional neto que podría ser necesario. De todas maneras, haciendo aproximaciones y haciendo estas proyecciones, que es lo que nos preocupa en el largo plazo, no vemos que con los fondos que queden disponibles va a ser posible sustentar el gasto proyectado. Por otro lado, me decía si incluye región metropolitana. En región metropolitana hay un beneficio, y también lo preguntó el senador García Huidobro, que es el beneficio del metro. En estos montos están calculados los totales, de manera que uno podría decir, dejo de considerar el otro beneficio, lo incluyo acá. Estos son los totales, no es el adicional a lo que ya se está entregando. Y después, y lo disponible para regiones, eso yo creo que está bastante garantizado, porque la ley pone como requisito, que lo preguntó el senador Navarro, si existe algún riesgo de que con la nueva licitación cambien los recursos y, por ejemplo, se redistribuyan montos distintos para regiones. El objetivo nuestro es que con recursos similares se pueda financiar el nuevo sistema. No tengo la certeza, pero creemos que no deberíamos esperar cambios fundamentales en los montos. Y eso significa que los montos que están previstos para regiones debieran mantenerse. Lo que sí me parece importante es empezar temprano la discusión del año de término de los recursos, porque la ley anticipa que el año 2022 termina este subsidio. Y esa es una discusión que me parece que es sano tenerla con tiempo. Y eso sí es importante, si es que es más importante aún si pensamos en las proyecciones que hemos mirado en esta discusión. Respecto a los informes de Subdere, lo tomé como nota y me imagino que van directamente desde el Ministerio del Interior,
pero también nosotros podemos agilizar para que estén incluidos todos los proyectos que nosotros conocemos, por lo menos. Gracias, ministra. Yo solo ahondar. El 2022, cuando discutimos esto, fue una fecha para no hacerlo infinito, fue una fecha referencial. Era el término de los contratos, correcto. Pero siento que el Transantiago va a seguir. O sea, yo lo he dicho, ministra, en esta sala, yo creo que hay que pasar al Estado la responsabilidad del transporte público, que hoy día paradojalmente es privado. En Chile no hay transporte público. Lo que hay es un transporte público, es decir, para la sociedad, pero de propiedad privada. Las mejores capitales, y esto lo quiero repetir porque esta sesión está siendo televisada además, hay muchos adultos mayores en todo Chile, empresarios de taxibuses de todo Chile, que fueron informados a través del canal de televisión. Señalar de que hemos, con el senador Andrés Saldívar, Andrés Chadwick, hoy día Andrés es ministro del Interior, y otros senadores estuvimos en Madrid. El mejor transporte público de toda Europa. €1 el pasaje. Pero estuvimos en el ayuntamiento, yo me entusiasmé, era una reunión corta, yo estuve casi 2 horas y media, porque me quedé. Porque descubrí algo que es la situación también de Londres, es la situación de Roma, de que el transporte público es de propiedad del ayuntamiento de Madrid, es del Estado. Y de que en el caso de Madrid, en un país donde vive, son más de 100 millones de turistas, vive del turismo, España, la principal preocupación es brindar un buen transporte público como alternativa del no congestionamiento de las calles, como un servicio que pone a Madrid en la altura como destino turístico de todo el mundo. Y el costo de mantener el transporte público, que es exacto, uno se para a las 10:31 y llega el vuelo a las 10:31 al paradero, y al otro paradero llega a la hora exacta, era de aproximadamente 1.600 millones de euros anuales, y el costo que recibían ellos por el concepto de tarifa era de 780 millones. O sea, había un déficit de cerca de 800 millones de euros que los financiaba el ayuntamiento. Y la explicación era decir, nosotros producimos un buen transporte público, porque esto es un atractivo, tenemos otro tipo de ingresos. Proporcionamos un servicio también al Estado de España en su conjunto. O sea, un buen transporte público no se va a financiar jamás, no se va a autofinanciar nunca, como el transporte de trenes. Ni en Inglaterra, ni en Alemania, en toda Europa, donde el sistema de tren es maravilloso, o sea, allí funciona el tren, ni uno de sus servicios, y la ministra es especialista en esto, se autofinancia. Tiene subsidio al Estado. Y hemos dicho en esta sala, y aquí el presidente Eduardo Frei Tagle, cuando debatimos, cuando llegábamos cerca de los 800 millones de dólares de subsidio, dijimos aquí, en el caso del Transantiago, no hablo de regiones, en regiones esto no es viable ni posible, pero en el caso del Transantiago, porque tiene un subsidio de 900 millones de dólares, si el sector privado no ha funcionado y lo que tenemos hoy día es una situación crítica, bueno, el Estado que se haga cargo. Si vamos a pagar subsidio de 900 millones de dólares, la verdad es que lo hacemos, pero nosotros nos responsabilizamos del buen servicio hoy día a los buses. Y le reitero, ministra, cada vez que me toca transitar por Santiago y ver el estado de los buses y recordar la promesa inicial del Transantiago, esto casi le cuesta... Bueno, digámoslo francamente, después de la presidenta Bachelet vino el presidente Piñera. Gran parte de la responsabilidad, yo soy de los que cree que la derrota de ese gobierno fue producto de haber dado inicio al Transantiago de un todo, y no funcionó. No funcionó Sonda, Andrés Navarro no hizo funcionar todavía no funciona, ministra. Toda la promesa tecnológica de que las puertas iban a tener apertura automática, que iba a haber cámaras de video, que iba a haber un seguimiento de cuántos buses habían en la calle. Durante los primeros años nunca supimos cuántos buses, si habían 5.000 o 6.000 buses, si hacían su recorrido o no, y les pagábamos igual. Les pagábamos, llevaran pasajeros o no llevaran pasajeros, durante años pagamos miles de millones, no importando si transportaran pasajeros o no. O sea, las deficiencias que ha habido en este proceso, yo espero ver, la ministra experta, reitero, los nuevos contratos. Ahora, ¿quién tiene capacidad de revisar esos contratos? Yo quiero decir que esa es una tarea gigantesca, revisar los contratos del Transantiago con el tecnicismo y el grado de dedicación que requiere. Este Senado no lo ha hecho nunca, o sea, jamás hemos tenido una acción para revisar los contratos. Hemos revisado las cifras, más bien dicho. Entonces, yo solo quiero decir de que si el Transantiago va a seguir consumiendo 900, 1.000 millones de dólares, yo soy partidario de que esto pase a manos del Estado y el Estado administre el transporte público en la región metropolitana.
y garantice como deber del Estado el transporte público. Y he presentado un proyecto, ministra, que lo conoce don Eleazar, lo conoce Cristian, de hacer una modificación a la Constitución de la República que establece el transporte público como un derecho, así como está garantizada en la Constitución el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación. El transporte público debe ser un derecho, porque sin transporte público no hay derecho a la salud porque no puedes llegar al hospital. No hay derecho a la educación porque no te puedes transportar hacia tu centro educacional y el derecho al trabajo tampoco porque no llega al trabajo. O sea, el que posibilita el ejercicio real y concreto de este conjunto de derechos consagrados en la Constitución es el transporte público. La carencia o mal funcionamiento del mismo lesiona estos derechos fundamentales que desafortunadamente hoy día están en manos privadas y no del Estado. Y por lo tanto, las herramientas que tiene el Estado son limitadas. Ministra, tiene usted la palabra. Muchas gracias. ¿Me da cuerda usted, presidente, con todos estos temas? Es un tema que no solo porque yo me haya dedicado toda la vida, mi vida profesional, al estudio del transporte, pero cada vez más el transporte es elemento clave en la vida diaria de las personas. Mientras el país tratamos de que crezca y se desarrolla, está probado que mientras más se desarrollan los países, más viajes hacemos y viajamos más lejos. Y cuando uno mira el crecimiento del transporte aéreo, es reflejo de eso también. Pero somos más móviles mientras más crece el país. Entonces, cada vez que decimos queremos que el país se desarrolle y crezca, estamos también aumentando la necesidad de resolver problemas de transporte. Y eso es un hecho y ocurre en todo el mundo. Quería decir también, no voy a comentar más sobre el inicio de Transantiago, yo creo que ya hay suficiente información y evidencia de las cosas que fallaron, y hay un aprendizaje de 10 años. Y sin duda uno mira a los países desarrollados para hacer los nuevos diseños. Aquí hay un tema que es bien central, que no necesariamente es que el sistema sea del Estado o sea de los privados. Transantiago falló y el subsidio se definió como una forma de resolver un déficit que se produjo y que nadie supuso que se iba a producir. Es muy distinto cuando uno diseña un sistema de transporte público y dice, este es el estándar que quiero, esto es lo que va a costar y solo quiero cobrar una cierta cantidad de eso en tarifa, esa diferencia es el subsidio y uno lo define como una política pública. Es muy distinto cuando uno dice, yo quería que funcionara esto, funcionó esto otro y necesito tapar un desbalance financiero. Eso como política pública no es lo ideal, porque finalmente se ha transformado en que durante 10 años el sistema se ha gestionado para contener el déficit. Lo que nosotros estamos haciendo como foco del diseño de partida es tener como variable de control la calidad de servicio. Para eso estamos proponiendo unidades más pequeñas, contratos más cortos y la facilidad de cambiar al operador que no funciona, cosa que ahora no ocurre. Y sí creemos que el sistema necesita subsidio. No tenemos cómo financiar solo con tarifa el nivel de calidad que las personas esperan y el nivel de calidad que nosotros creemos que es consistente con el desarrollo del país además. Así que esperamos que esos cambios comiencen a notarse. Creemos también que más allá de que sea público o privado, con buenos contratos perfectamente operan los sistemas privados. Por ejemplo, en Londres, que es uno de los sistemas reconocidos mundialmente como un buen servicio, son todos contratos privados y trabajan estrechamente con el Estado. Yo acabo de estar allá y me decían una de las claves son contratos simples, pero trabajo muy integrado entre el Estado y el privado. Cosa que aquí se ve un poco distinto, se ve un poco más como de conflicto. Yo creo que tenemos que trabajar mucho más en conjunto para el beneficio de las personas. No todos los casos son comparables porque la población es distinta, porque tienen varios cientos de kilómetros de metro distintos a los que tenemos nosotros, pero para tener referencia, en Londres se mueve más gente en buses que en metro. Uno siempre piensa que mueve más el metro, no. Los buses son la mayor parte de los viajes motorizados de Londres. Y por eso es que ese caso, y que funciona bien, es el que nosotros nos estamos
mirando cercanamente como referencia, no solo por la calidad de los vehículos, sino además por la forma de contrato que han probado ser muy eficaces para el transporte público. Esto va a tener ciertamente subsidio por las razones que yo indicaba, pero un subsidio que es una decisión más que una consecuencia. Y eso yo creo que hace una diferencia bien grande porque es el tipo de sistema que queremos que se instale y eso cuesta una cierta cantidad y esto es lo que tenemos que financiar y con eso entonces esperamos que en el largo plazo sea estable. Y se va a mantener porque está establecido por ley el Fondo Espejo para las regiones, tratando también de avanzar en la subida de calidad. A nosotros nos importa subir la calidad del sistema de transporte público en Santiago y en las regiones. Los problemas de transporte de regiones tienen la misma gravedad y la misma profundidad que en Santiago. Pueden ser comunidades más pequeñas, puede ser un número menor de habitantes o de vehículos, pero la gravedad de los problemas, la urgencia de la congestión, la calidad del servicio es la misma en todo Chile. Así que quería solamente aclarar que esa es la postura con que estamos trabajando. Creemos que se puede hacer un buen transporte y creemos que en Chile, lamentablemente, el transporte público y particularmente en Santiago se nos ha quedado atrás, en algunas regiones también, respecto a la subida de calidad de otros servicios. A veces uno va a servicios de transporte, de servicios públicos y las oficinas están bastante bien instaladas, o va al cine y los baños están muy limpios, o va a un centro comercial y está todo con buena decoración, buena iluminación, y uno como que se acostumbra a un entorno de mejor calidad. Y se sube a un bus y es como que retrocede un montón de años. Yo creo que ahí tenemos una brecha y por lo menos en mi gestión es un foco reducir esa brecha y hacer que a todos el transporte público nos hable en forma más amigable. Muchas gracias. Gracias, ministra. Se pasa la palabra. ¿Puedes presentar para efecto del acta? Muchas gracias, señor presidente. Estoy muy feliz, contento con la invitación que me hiciera usted, senador. También feliz de conocer al señor Soria, un gran luchador social, que aunque no tenía el privilegio de conocerlo, digamos, porque estamos muy distantes entre la 8ª región y Iquique, pero igual he sabido de su trabajo social. Saludo también cordial a la señora ministra, a todos mis nietos allá arriba. En conclusión, señora ministra, soy Jorge Ochipinti, presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Concepción. Veo que recursos para poder digamos, producir una rebaja en el transporte para los adultos mayores no existe, no hay, no están los recursos, por la exposición que usted acaba de hacer. Llama la atención a todos nosotros los provincianos de que cualquier problema que ocurra en el Transantiago sea noticia trascendente e inmediatamente llame la atención de las autoridades y, por supuesto, los recursos están a pedir de boca. Yo necesito informarle a todos mis adultos mayores de Concepción sobre esta visita, porque ellos obviamente me van a preguntar. Porque nosotros veníamos con un objetivo que era ver la factibilidad de la gratuidad en los pasajes para el transporte de los adultos mayores. Me queda claro también de que Santiago es Chile. La ministra dice que recursos son escasos, pero cuando falla el transporte público en Santiago, inmediatamente se soluciona el problema. Yo quisiera saber, señor senador, ¿por qué nosotros en Concepción tenemos solamente el SENAMA, que es, digamos, nuestra institución que trabaja con nosotros, Servicio Nacional del Adulto Mayor? ¿Y por qué el SENAMA ya es un servicio y no puede ser una institución más grande, con más poder, con más jerarquía? Porque está directamente relacionada con nosotros, los adultos mayores. SENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor. Ya necesitamos, digamos, tener más peso para poder, digamos, el Ministerio de Desarrollo Social
ponga, digamos, una oficina con más jerarquía. Lo que quería también saber, señora ministra, es si, porque allá en Concepción nosotros tenemos tarifa única para el campo, le pongo el ejemplo, por ejemplo, de Concepción a Florida, hay una tarifa que son 1.000 pesos, pero no dice que el adulto mayor pueda pagar, por decir, 800 pesos, sino que uno va y pregunta cómo, y las tarifas son 1.000 pesos. Entonces, en esos puntos, digamos, debería ser necesario de que los adultos mayores tengamos, aunque sea un 5 o un 10%, que se note, de rebaja, por supuesto, que se note que los adultos mayores tenemos cierta franquicia, por decir así. Y en todos los viajes que se hacen a Tomé, Dichato, que la oficina que vende pasajes pueda exponer, Lota Coronel, que pueda exponer ahí adultos mayores una rebaja de un 5% y que esto se publique para que nosotros veamos que tenemos alguna rebaja, exactamente, que haya alguna preocupación. Y bueno, yo le pediría eso, señora ministra, que usted mire también para regiones. Somos chilenos igual que todos. Muchas gracias. Gracias. Don Eleazar Vargas, presidente de la Confederación. Tiene usted la palabra. Señora ministra, la verdad las cosas que dentro de mi planteamiento de que como organización realmente nos estamos dando a conocer, yo lo único que quisiera plantearle, le agradezco la visión que usted tiene de proyección de lo que es en general el transporte en Chile. Se lo agradezco porque la verdad es que cada vez que nosotros los adultos mayores queremos plantear algunas cosas, nos dicen que lo que pasó. Nosotros queremos ver, escuchar, mire, a corto plazo nuestra visión de transporte en Chile va a ser con estas necesidades para el mejoramiento de la silla de ruedas, el mejoramiento donde podamos subir, si de repente es cosa de vivir fuera de Santiago. Fuera de Santiago nosotros tenemos las localidades cercanas a Concepción, pero si usted me dice que los adultos mayores tienen que, para poder tener una posibilidad, van a tener que tener una citación al médico respectivo, yo le digo honestamente, nosotros lo que planteamos que los adultos mayores tengan ahí por ley expresamente dado adultos mayores en las regiones, en el campo, es que no tenemos otra manera de exigirle al Estado nuestros derechos, el mejoramiento del sistema y que sea más barato por las condiciones. Si el problema no es, ministra, simplemente el 70% de los adultos mayores de este país no ganan las 200 lucas. Y yo le pregunto, una persona de 80 años, con más de 100.000 pesos que anda en pastillas, porque ya los adultos mayores andan con una bolsa de pastillas, los que están atrás. ¿Ya? No es la proyección que nosotros queremos. Nosotros queremos al adulto mayor, ojalá, vigente, haciendo cosas, y para eso vamos a necesitar el transporte adecuado. ¿Ya? Vamos a necesitar, pero para que sean adecuados, es un derecho, como usted misma dijo, uno se sube a veces a un transporte en que en realidad lo rebaja, porque hay malos servicios, y esos servicios alguien tiene que controlarlos, ¿ya? De tal manera de que nuestra visión es trabajar, ayudar al Estado en lo que quieran ustedes tomarnos en cuenta, en sugerencias, en varias cosas, pero también el Estado tiene que empezar a pensar de que a través del transporte es la única manera que a veces los adultos mayores logran comer. Cuando se va a Las Vegas a recoger algo de lo que queda y esa persona se moviliza, porque no todos viven cerca de Las Vegas. Nos ha tocado a nosotros en Concepción en que las personas piden que las lleven en el transporte porque no tienen más que eso. Vivir los problemas es distinto. Yo sé, ministra, que la mayoría de ustedes que están en el servicio público
muchas veces ven o les comentan, pero las necesidades de los adultos mayores van mucho más allá de lo que es el Gran Santiago, de lo que aquí muchas veces los jóvenes vienen a ver un gran edificio de lo que se dicta en las leyes. A mí me tocó ser parte de aquellos que aprendimos a ir a la escuela pública cuando el hielo, desde la precordillera a uno las canillas, se las hace sangrar. Por lo tanto, hoy día, lo único que estamos haciendo, pidiendo que los del mañana, los niños del mañana, los adultos mayores del mañana, vivan mejor, porque nuestra proyección es hoy y mañana los derechos humanos que tienen que basarse como principio en todo lo que no. O si no, veamos lo que hoy día, la feminidad hoy día se ha lanzado a las calles, porque los derechos humanos no fuimos capaces de visualizar de que todos los seres humanos tenemos que convivir. Y en este minuto nosotros vamos a seguir insistiendo en los 27 derechos que están y donde prácticamente está el transporte y está la necesidad de la bonificación para los adultos mayores. Gracias, ministra, por escucharnos y la verdad las cosas que yo le agradezco a los honorables senadores que de una y otra manera nos permiten poder exponer, porque no siempre, y fíjese lo que voy a decir, no siempre las autoridades quieren hablar con nosotros, los adultos mayores que somos dirigentes. Somos los únicos que estamos en la Junta de Vecinos, somos los únicos que estamos en todas partes y somos los únicos que nos cobramos ni un peso por servirle a esta sociedad que queremos que mañana sea mejor. Muchas gracias, hermano. Gracias, presidente. Esta sesión, como les recordaba, está siendo televisada. Ministra, estimados invitados, en las tribunas se encuentran ahora el Colegio Alto del Valle, de la comuna de Buin, a cargo del profesor Miguel Mesa, el cuarto medio. Así que bienvenidos, jóvenes, que nos acompañan en este debate. Hace poco estaban también en el segundo y cuarto medio del Colegio San Francisco de Machalí, de Rancagua, con los profesores José Miguel Segura y Nicolás Vergara, y lo mismo en la Escuela República del Uruguay de Valparaíso, con el cuarto básico, con la profesora Tatiana Guach, que se acaban de retirar hace unos momentos. Así que, bien, este debate es público y televisado, queda grabado, lo van a reiterar. Muchos de los que han participado, pero que no pudieron participar, podrán verlo. TV Senado lo repite y está llegando ahora en señal abierta, ya no de cable, y creo que es muy pedagógico, ciudadano e informativo el debate. Ministra, dos cosas, porque la vamos a invitar para la próxima sesión. Viene en la Federación de Taxibuses de todo el país y ahí es continuidad este proyecto en lo que se refiere a los operadores de las líneas de transporte público que tienen en el ámbito de la ley espejo o de apoyo regional, mucho que decir. Y lo segundo, el interés particular de ellos de los perímetros de exclusión. En su presentación usted nos señalaba de que este es un tema que están considerando, que dentro de esa definición también está incorporada la rebaja de los pasajes para los adultos mayores dentro de los contratos que se puedan hacer. Así que la próxima sesión continúa el conocimiento de este proyecto de ley con el agregado, dado que nuestros invitados van a ser los empresarios de taxibuses de todo el país, la Confederación Nacional de Adultos Mayores, invitados si pueden venir y acompañarnos siempre en el debate de este proyecto de ley. Y por último, ministra, dos cosas, a ver si podemos en la próxima sesión profundizarlo. El artículo transitorio de la ley respecto del reglamento de transporte y hacienda, que establece que la operación y condiciones de los fondos no va a ser del gobierno regional, sino que va a ser regulada y operacionada por el ministro de Hacienda. Preocupación, lo dijimos y yo lo reitero. Y segundo, pues yo sé cómo se va a comportar, digamos, o sea, al final los gobiernos regionales, si las platas son de la región del Biobío, ministra, o son de la región de Valparaíso o de Tarapacá, bueno, es dudar de la capacidad de las regiones de puedan administrar bien sus fondos. Decirle que va a haber un reglamento nacional el que va a regular la operación y condiciones de los fondos que el gobierno regional incorpore para modificar las tarifas de adultos o adultos mayores. Eso, yo quiero decirte que frente a todos los gobiernos que dicen que no, las regiones son importantes, que cada vez más autonomía, este va a ser un punto de debate porque la verdad es que no creo que tal como está redactado
el artículo transitorio sea factible. Es decir, que al final la palabra final y definitiva, porque el reglamento sea a nivel central y no a nivel regional, porque las condiciones son distintas, muy, muy diferentes en cada una de las regiones. Y uno esperaría que cada región definiera para sí y por sí las condiciones que podrían ser aprobadas por el Ministerio de Hacienda para que se salvaguarde la caja fiscal, pero las condiciones de operación y gasto de los fondos tienen que tener un fuerte componente regional. Y del mismo modo, a ver si nos ilustra, ministra, respecto al proceso de chatarrización. El decreto 146 del 27 de octubre del 2015 del Ministerio de Transporte estableció en su artículo 4 transitorio los cargos que pueden hacerse al fondo. Grandes proyectos de desarrollo de infraestructura general de transporte público. A, ejecución de un programa especial mediante el cual los gobiernos regionales están facultados para convocar a un proceso de renovación de buses, minibuses, trolebuses y taxibuses. Este proceso deberá incorporar la compra de buses, minibuses, trolebuses y taxibuses usados, debiendo disponer su destrucción y conversión. Quiero señalar lo siguiente. Hay algunos que están en el filo y están en buenas condiciones. No cumplen el año, pero han sido bien mantenidos. Pero van a salir, porque tienen que salir por la chatarrización. El decreto 146 de su ministerio establece, digamos, la destrucción de los mismos o la conservación de determinados buses, minibuses, trolebuses o taxibuses para efectos de investigación histórica o para su exhibición en museos. Reitero lo que dijimos la primera vez que entró en vigencia esto. Una evaluación adecuada de estas máquinas, a aquellas que estén susceptibles de tener vida útil, particularmente en regiones, pueden ser destinadas a uso de consultorios, de colegios, porque están con vida útil aún, solo tienen el año. Y esa es una evaluación técnica que vale la pena hacerla antes de destruirlo, porque muchos empresarios lo han conservado bien, solo que los pille el año. Pero el taxibús bien mantenido tiene vida útil 2 a 3 años. Y en vez de destruirlo, porque cero costo para el Estado, puede haber el mecanismo de concesión, de donación a entidades públicas o privadas que puedan hacer buen uso como un medio de transporte facilitador en muchos lugares, acercar a los enfermos los días de médico en las rondas rurales, en sectores rurales es muy importante y no tienen cómo transportarlo. Los minibuses y los alcaldes son bastante pequeños, tienen que ir acompañados, un adulto mayor, de un acompañante, y a veces el acompañante tiene que ir con su hijo, y son 3, no 1. Por eso que los buses se hacen tan pequeños, porque tienen que ir, no pueden dejar a los niños solos, tienen que ir con su padre acompañando. Por tanto, desde ya plantearle la evaluación de esta posibilidad de que aquellos taxibuses, buses, minibuses, trolebuses, que estén aún en condiciones técnicas, y habrá un organismo técnico que lo evalúe, no sean destruidos, hay que sacarlo de circulación para poner uno nuevo, pero podrían tener una continuidad de vida útil de servicio público en alguna de las instituciones que yo he señalado u otras que pudieran existir. Eso es, ministra. Entonces estamos invitados y convocados para el día miércoles 6 de junio, invitados a la Federación de Taxibuses de todo el país. Le hemos comunicado a los señores parlamentarios de la comisión que hagan la invitación respectiva. Allí habrá diversas organizaciones. En algunas provincias hay 2 o 3 organizaciones. Regularemos el tiempo de tal manera de poder escucharlo sobre este proyecto y sobre el tema de perímetros de exclusión. Señora ministra, que está pendiente, que esa será una muy buena ocasión para abordarlo. Muy bien, agradeciendo la presencia de todos ustedes. La sesión estaba convocada hasta las 12 horas, son las 12:35 y habiéndose cumplido el objeto de la misma, se levanta.